bienvenidos a Hilos de Conciencia. Este es nuestro episodio número 3 de nuestra segunda temporada. Y hoy vamos a estar entrevistando al último de nosotros tres, contándoles nuestras historias, contándoles de dónde ha surgido nuestra carrera, nuestra forma de pensar, cómo nos hemos formado como profesionales y como personas. Así que hoy vamos a estar entrevistando a Cris. Cris, qué alegre. Hola. Qué alegre, hola. Monsieur fue al azar. Entonces Fue a al mí me azar. tocaba de último. Tocaba Y de aparte último. la caballerosidad de Claro. que fueran ustedes primero. Por supuesto. Así que qué gusto poder platicar un poquito sobre mí. Nunca es suficiente tiempo para poder compartir con ustedes, pero hoy creo que va a ser un tema muy, muy bonito, por lo menos para mí, compartir con todos ustedes. Sí, seguramente nuestras entrevistas también estuvieron emocionantes, llenas de, a pesar de conocernos mucho, igual creo que descubrimos cosas Llenas de sorpresas, claro. que no conocíamos, llenas de sorpresas, y estoy segura que esta no va a ser No va a ser la excepción. la excepción, así es. Así que, Cris, queremos empezar haciendo la retrospectiva de la vida, retroceder, ¿cuánto? 50, 60, Casi. Estamos cerca de tocar Retroceder. las puertas. No, que va a retroceder algunos años en el tiempo y volver a conectar con la infancia, ¿sí? Y poder descubrir quién es ese Cris así chiquitito de 5 o 6 años. ¿Qué características tenía ese niño? Lo primero que recuerdo es que siempre fue un niño muy, muy servicial. Muy servicial. En un ambiente bien complicado, porque al final de cuentas yo crecí con mi mamá y mi abuela. Mi abuela, una mujer extremadamente machista, y obviamente era esa mentalidad de aquí usted es el hombre de la casa. Entonces recuerdo que desde muy pequeño y hasta mucho después lo sentí esa carga, ese mensaje de usted es el hombre de la casa, usted es el hombre de la casa. Un bolsón que llega a pesar en algún momento de la vida. Pero siempre fui muy servicial, muy, muy caballero. Le debo mucho a mi abuela ese tema. Todavía recuerdo, de niño era un tema de zapatos lustrados, uñas cortadas. Todavía empecé a usar pañuelo desde muy pequeño. O sea, tenía mis jeans y siempre iba con el pañuelo en la bolsa izquierda. Maña que se me quitó hasta como por la pandemia. Pero un niño muy curioso, obviamente por ser hijo único, jugaba mucho solo, pero un niño muy creativo, porque a pesar de ser un hijo único, mi mamá, ahí sí que ella nunca me negó nada. Jugaba yo con cualquier cosa que yo tuviera a mi alrededor y volvía He-Man, Transformers, Micro Machines, cualquier cosa la volvía a un lugar tan creativo, tan mágico, que nunca sentí esa falta de compañerismo con alguien. Entonces creo que ser un niño muy servicial, muy creativo, y un niño muy curioso de cierta forma, un niño que buscaba realmente explorar qué más había fuera de una casa, ¿verdad? Donde obviamente empieza a llamar la atención, bueno, solo mujeres, ¿verdad? Y aquí solo cosas de mujeres. ¿Y qué más puedo entender yo? Entonces esa curiosidad, recuerdo yo de niño, me metía como muchos de todos nosotros. Nuestros papás hacían aquel esfuerzo de comprar aquel montón de enciclopedias. ¿Se acuerdan que llegaban a vender y llegaban a dar como que un tomo cada no sé cuánto? Entonces, mi mamá siempre ese esfuerzo de las mentadas enciclopedias, y a mí no me gustaba leer, pero como soy muy gráfico, a través de los mismos dibujos que habían precisamente en la enciclopedia Océano, sí, como que iba creando yo mis propios mundos. Mi mamá cuenta mucho la anécdota que a veces se preocupaba porque oía como que alguien hablaba y era yo
poniendo a mis muñecos en diálogos, ¿verdad? O sea, era ese tema de yo platicar con ellos y contaba historias. Entonces esa imaginación siempre estuvo, y después en algún momento de la vida se trasladó a una imaginación donde yo dibujaba muchísimo. Tenía en algún momento de la vida que pensar en, bueno, deporte o arquitectura. No sé por qué creía con el tema de la arquitectura. Y la otra cosa que tengo muy presente de niño es que no me costaba hacer amigos. Pero obviamente siempre fui un niño con sobrepeso. Y me costaba mucho encajar. Y fue a través del deporte que logré encajar. Entonces, toda la vida decían que era, y a la fecha algunos de mis amigos todavía dicen que era un gordo con mucha habilidad, ¿verdad? Porque me ponía a jugar béis y lo hacía bien, me ponía a jugar básquet, lo hacía bien. El único deporte que sí hice, solo por encajar, por el acompañar y porque todo el mundo lo hacía, era el fútbol. Pero realmente nunca me gustó. Entonces, pues sí recuerdo también que era un niño muy aventado. Acompañaba a mi abuela a todos lados. Hace poco le contaba a alguien eso, cuando me subí a una camioneta y me decían, usted se subió a una camioneta. Y yo, claro, me sabía la 85, la 63, y le empiezo a decir todo este listado de rutas. Y realmente fue una niñez muy bendecida. Y creo que mucho de lo que soy hoy es a raíz de ese niño, ¿verdad? Mi mamá tuvo durante mucho tiempo una preocupación que creyó que yo iba a crecer con ciertos traumas. Mis papás, pues obviamente se separaron cuando era muy joven, y pues yo con mi mamá me mudo de regreso a Guatemala. Mi mamá creyó que iba a tener algún tipo de trauma, y le puedo decir que mi mamá fue súper clara de cuál era la situación, qué era lo que estaba pasando, cómo se veía. Entonces, para mí esa transparencia marcó mucho y es parte de lo que hoy por hoy soy. Por eso a veces creo que soy una persona que no tiene filtro y no me mido, porque creo que en la transparencia está la claridad que uno puede llegar a tener y el salvamento de muchas cosas, ¿no? Yo lo escucho y se me abren tantísimas cosas, tantas ideas para comentar un poquito, pero ahora caí en cuenta que los tres tenemos esta historia de o hijos únicos o primeras hijas, y en mi caso pues con diferencia de edad con mis hermanos, pero los tres con este origen o con esta herida, ¿verdad? De infancia, de haber vivido con mamás separadas y que tuvieron que sacarnos adelante y tuvieron que hacer muchos roles al mismo tiempo, ¿verdad? Y nosotros también acompañar a nuestras mamás desde el lugar de niños, pero tal vez con esta carga o este mandato. Sí, desde muchos mandatos. Con estos mandatos de te toca también ser un poco más adulto o más maduro que otros niños por la situación que vivimos. Y lo otro con lo que conecté es con el deporte y con el fútbol, porque hoy a la fecha, cuando a mí me asocian con usted por proyectos o por el podcast, incluso es, mándele saludos a Canet. Ay, ¿de dónde? Del fútbol. Entonces, esos amigos que se conocieron y que se hicieron en la infancia en el deporte, hoy en día todavía gracias están a Dios ahí es por presentes. el deporte realmente, porque muchas de esas amistades No también bebida, pueden ser por otro tipo de instancias de la vida, por otros recorridos en la calle, etcétera. Pero sí, es algo muy, muy curioso. Mucha gente es por algún lado de deporte, o por base, pero la mayoría es por fútbol. Sí. Y tampoco era como muy traumado, ¿verdad? Por ejemplo, a toda la familia de Juanca por el fútbol, la conozco, o sea, entonces es como primos, a sus primos por el fútbol, o sea, entonces es bien curioso, pero yo me lo imaginé con sus bermudas porque su mamá es la que siempre le ponía shorts, ¿verdad? De hecho, sí, eso es un fun fact, porque mi mamá me tenía prohibido en la casa usar pantalones. Entonces es como realmente también fue así como, ¿pero y por qué? Yo, pues es que usted tiene prohibido. Me lo imaginé ahí agarrado de la mano de su abuelita con su pañuelito, y esto fue como
Porque algo que tiene, que yo creo que admiro mucho es esta capacidad que tiene de sacar conversación hasta con las piedras, con la gente de todas las edades, ¿verdad? Y que aunque no pierde su esencia y su autenticidad, siempre tiene estos detalles como de old fashion, ¿verdad? Como de caballero de antes, ¿verdad? Sí, mire mi vestimenta. Todavía no tengo Psycho Bonnie ni nada por el estilo. Pero... Sí, yo también usted se describía, yo decía, sigue teniendo muchas de estas características. Y hablando de eso, Cris, ¿qué es eso de la infancia? ¿Qué es de ese niñito? Algo que se mantiene muy vivo y muy presente en el Cris adulto. ¿Y qué considera que se perdió en el camino de ese niño que era y ese adulto ya no lo tiene? Tal vez empezando con lo que tengo, considero que la caballerosidad y el respeto para con la mujer o con cualquier persona, pero principalmente con la mujer, por cómo fui criado, por cómo fui realmente traído al mundo, sí, el tema de abrirle la puerta del carro a una mujer, extenderle la silla, jalar la puerta. O sea, hay muchas cosas que hoy por hoy probablemente para muchas personas ya no existen y para mí es parte de mi ADN o el dejar pasar. Todo esto fue un refuerzo muy grande de mi abuela, realmente. O sea, mi abuela fue bien intensa en ese sentido. Recuerdo muy bien que estaba yo muy pequeño, llegaron dos, obviamente vivíamos en una colonia, ¿verdad? Ya saben ustedes que se juntaban las viejitas ahí, y ya viste quién fuma, y sabes quién no sé qué, y entonces llegaron las señoras y fue muy natural de mi parte, había café en la casa, mi abuela acababa de comprar champurradas, y yo les puse las tazas, serví el café y me fui a mi cuarto, y la expresión de las señoras fue como un niño de 10 años, ¿verdad? Sabe servir esto. Ahora lo irónico fue que recibí una gran madreada de mi abuela, obviamente por su pensamiento machista, era así como, eso no lo hace un hombre. No obstante, no lo dejé hacer, y de las cosas de niño que probablemente dejé en el camino, que creo que es algo positivo, fue que precisamente por mi físico yo trataba de complacer mucho a la gente. Era una persona muy complaciente porque probablemente buscaba el agrado de otra forma, y lo traigo a la mesa como algo positivo porque hoy por hoy es algo completamente diferente. Hoy por hoy es por quien yo soy, por cómo puedo ayudarte. Si no te puedo ayudar, pues no. O sea, no busco agradarle a la gente de ninguna forma. Soy quien soy. Esto es lo que yo te puedo traer. Y realmente si te gusta, bueno. Si no, pues Dios, ¿verdad? Podremos coincidir en otro momento de la vida. Y algo que tal vez sí me duele que haya dejado de ser, que lo perdí, fue esa habilidad de dibujar. La solté. Me encantaba tanto y podía pasar horas, y ahora que veo a mis hijas que les encanta tanto, y a veces, y tenemos un juego, ¿verdad? Donde me dicen, papá, juguemos al concurso de dibujos. Entonces yo les digo, bueno, ¿saben qué? Dibújenme una cajita feliz, dibújenme a esto, dibújenme. Y entonces ellas compiten. Y yo tengo que llamar a los jueces, a decirle a ver quién ganó. Y yo me podría, ¿verdad?, sentar con ellas y hacerlo, pero ya no me siento capaz. Entonces sí me pega el haber perdido esa capacidad, porque creo que en el dibujo yo me expresaba mucho. Claro. La forma en la que yo dibujaba era muy artística y ahí me expresaba muchísimo. Por supuesto. Entonces creo que probablemente lo he de haber cambiado por palabras, lo he de haber cambiado por otro tipo de acciones, pero eso, si puedo decir algo que extraño, que lamento haber perdido de niño, es eso. Buenísimo. Avancemos un poquito más en la historia para conectar ya a la adolescencia, ¿sí? O sea, de los 12, 13 a los 17 años. Y que es una etapa
¿verdad? Que suele ser un reto y un desafío, tanto para papás como para hijos, porque es ese primer espacio de independencia, de autonomía, de yo ya no tengo que pensar igual, ya no me tienen que gustar las mismas cosas, estoy descubriendo o reforzando quién soy, pero también es el momento en el que se despierta nuestra vocación, ¿verdad? Eso que queremos hacer o quien queremos ser en la vida, en el mundo, se ponen de manifiesto nuestros talentos. ¿Qué surgió en esa etapa? Segundo básico, en el Evelyn Reuters nos llegó a dar una plática un facilitador. Y ahí fue donde yo descubrí que a mí lo que me encantaba era relacionarme con mucha gente. Mi promoción del Evelyn era muy de la promoción y no se relacionaba con gente de otros grados. Y yo era probablemente el único de esa promoción que tenía amigos en quinto bachillerato, tenía amigos en sexto primaria, o sea, era muy diverso y en ese momento era todo como, si uno le hablaba a alguien más pequeño era como, a la que infanticida o qué estás haciendo, no sé qué, y si le hablaba a alguien más grande es, pero ¿por qué? Entonces empecé a descubrir que me encantaba relacionarme tanto con la gente y como dice Maragrina, me encantaba sacar conversaciones con todos. Pero todo tan presente cuando llega el licenciado Alejos. Llegó al Evelyn y ahí descubrí que a través de facilitar y a través de vocalizar uno podía hacer que la gente accionara. Y tengo tan presente que estábamos toda secundaria en la cancha techada del Evelyn. De básquet. Yo me estoy imaginando, o sea, porque yo lo conocía. En la cancha techada del Evelyn, Abajo, en las sillas plásticas, y él se para en el escenario y saca un billete de 100. Y en el micrófono dice, ¿quién quiere este billete? Y de repente se empieza a oír todo el colegio, yo. Y yo me paré y caminé y le quité el billete. Y lo primero que él dice es, eso es lo que tienen que hacer. Todos ustedes gritaron, pero nadie de ustedes accionó. Para mí fue así como tan marcado porque dije yo, wow, este tipo viene y nos está diciendo, nos está invitando realmente a accionar con una simple muestra. Y ahí fue, bueno, y me dice, bueno, ¿qué quieres decir? Me dieron el micrófono muchos y ahí fue donde yo solté. Ahí empecé. Surgió una estrella. Y ahí empieza el tema de que no me daba pena estar hablando en público. Al contrario, me nutría, me energizaba, hablaba, decía. Y al final de cuentas, creo que ahí fue donde dije, esto es a lo que voy. Obviamente empieza un tema, porque segundo básico para mí es un año de cambio porque es la primera vez que yo pierdo una materia. Y obviamente mi mamá, desde muy pequeño era así como la competencia, ¿no? Y usted tiene que estar, y el compromiso es notas arriba de 90 y 90 y 90. O sea, era una presión tan fuerte. Y hace poco se lo confesé, le dije, por chingar perdí esa clase. ¿Sacó la chancla? ¿No sacó la chancla? Casi, ¿verdad? ¿Por qué fue por fregar? Porque lo que perdí era inglés, la cual era mi mejor materia. Gringo que pierde inglés. Entonces eso era lo que decía mi mamá, o sea, ¿cómo es posible que usted esté perdiendo inglés? Y fue un tema de discusión, pero ahí también empieza un tema como de rebeldía, de ya también decir, hey, o sea, ya basta de expectativas, ya basta de estarme poniendo qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Y ahí empieza un tema donde no hubo nunca una falta de respeto hacia con mi mamá, pero ya fue un tema de, ok, tuviste el control durante todo este tiempo y me dijiste qué tenía que hacer. Ahora yo también quiero ir a descubrir. Creo que mi mamá es muy cabrona porque nunca se logró adaptar muy bien a esa mi rebeldía y logró de cierta forma irme manipulando. No la compró. hasta que llegamos a una instancia. Y tomando la línea del tiempo que mencionaba, 17 años, a mí me pasó algo a los 17 años. Tuve mi primer accidente en un carro que no era mío, que realmente tengo mucho que agradecer a esta familia, porque se portaron
súper, súper lindos. Mi mamá nunca me daba permiso de quedarme a dormir en algún lado. Y ese día le digo, mira, estoy muy cansado, no tengo quien me baje. Yo me iba a quedar en la casa de alguien en Santa Rosalía. No tengo quien me baje, me voy a quedar aquí, me voy a salir. No hice caso, salí, pero no salí ni siquiera a tomar. Salí por unas sopas de vaso y cuando venía de regreso tuve el accidente. Lo tengo tan presente porque fue el 10 de septiembre del 2001, un día antes de que se cayeran las Torres Gemelas. Wow. De hecho, yo saliendo de sala de operaciones y las Torres Gemelas recibiendo el cuentazo. Entonces, para mí fue muy choqueante porque fue la primera vez que yo, en mi rebeldía, le fallaba a mi mamá. Entonces, para mí eso fue digamos, el bolsón más pesado, porque obviamente era como decepcionar a la persona más importante en esa vida. Y ahí empieza otra transformación. Qué lindo. Gracias. Gracias por compartir. Nuevamente estamos descubriendo aquí historias. Sí. Cris, si estuviera sentado aquí, Canetito. El gordito aquí. Si tuviéramos aquí al Canchito, ¿qué se dirían mutuamente? ¿Qué le diría el adulto al niño y qué le diría el niño al adulto? Ay, linda esa pregunta. Ale, es una pregunta maravillosa y creo que tuve, a pesar de que tuve la oportunidad de poderla pensar, creo que era la única que se me quedó. Bueno, esa y otra. Probablemente el adulto le diría al niño que tire ese bolsón de tener que ser el hombre de la casa, ¿verdad? O sea, que no lo cargue, que disfrute ser niño, que disfrute su infancia, que disfrute el hecho de crecer, ¿verdad? O sea, que no tiene por qué ser el hombre de la casa, que no hay necesidad de que haya un hombre en la casa porque hay una maravillosa mujer liderando la casa. Pues quitar esa carga y ese peso, que probablemente si hubieran sido otras épocas no hubiera habido esa necesidad de carga. Y el niño probablemente me diría a mí que mire más hacia adentro, que deje de ver fuera, porque ese niño porque este ser humano tiene un corazón que es mucho más grande que un físico. Entonces, esa herida, creo que al niño le dolió y la agarró el niño, la agarró el adolescente, la agarró el puberto, la agarró el semiadulto. Entonces, creo que eso sería, porque ese niño el corazón de ese niño sigue presente hoy. Por supuesto. Claro. Entonces creo que sería una invitación a mira más hacia adentro. Lindo. Qué lindo. Qué buen consejo se darían mutuamente. Y mientras lo oía yo pensaba, y con esos consejos ya tomados, ¿en qué adulto me he convertido o me estoy convirtiendo? Claro. ¿En qué papá me estoy convirtiendo cuando tal vez no lo pude hacer de niño, pero ahora lo puedo hacer con mis niñas? Sí, claro, invitarlas a ver más adentro también, para ellas y al dentro de los demás, ¿verdad? Y creo que por eso es que nace todo esto, ¿no? O sea, el tema de la conciencia, el tema de ver hacia adentro, la presión que hoy tienen las niñas sobre el que tiene que ser hermosa, tiene que ser aquí, tiene que ser allá. Fuerte. Es muy fuerte. Entonces, con esa madurez, con ese tema que gracias a Dios la vida nos ha llevado a aprender, es lo que estoy tratando de hacer con mis hijas, ¿verdad? Y es, véanse hacia adentro y irradien lo que son, pero de adentro. Entonces, y gracias a Dios son unas niñas, no es porque sean mías, divinas, pero son maravillosas. O sea, son fantásticas, cada una desde su propio ADN, mis gordas, pero irradian con luz propia. Y esa luz, si viene de adentro
hacia afuera. Totalmente. Y no es porque sean suyas y no es porque sean las únicas, pero yo conectaba con, es que todos los niños somos así. Sí. Todos. Sí, todos los niños tenemos esa luz propia, todos los niños tenemos esa esencia que está ahí, ¿verdad? Y que en la medida que la pudiéramos cuidar y mantener intacta, ¿qué adultos podríamos ser? Y al mismo tiempo, ¿verdad? Este lindo proceso de evolución, de toma de conciencia, de ser los adultos que perdieron eso de niños, pero que en el camino nos podemos volver a hacer cargo de recobrarlo, de traerlo, de incorporarlo. Y ese proceso de sanación es mucho tan valioso, o más valioso quizá, que no haberlo perdido, ¿verdad? Porque nos lleva a ese camino hacia adentro. Y lo otro con lo que yo conectaba, gracias por traer su historia y su vulnerabilidad, y esto que hablábamos creo que en el episodio de las emociones, ¿verdad? Es Justo. si pudiéramos por un momento sentarnos en una reunión, en una conversación, en una discusión, sea profesional o personal, con la sensibilidad de que detrás de lo físico, que detrás del título, que detrás de un cargo, que detrás de una máscara, siempre están todas estas nuestras historias, que las nuestras no son únicas ni son más o menos especiales que otras, No. ¿verdad? Sino que cada uno tiene su propia historia. En nuestros próximos episodios igual vamos a traer a otros líderes, maestros, mentores, guías, a que nos cuenten de sus historias. Y entonces yo conectaba con, si tan solo pudiéramos recordarnos en cada conversación que siempre hay mucho más de lo que se ve, ¿qué conversaciones tendríamos? ¿Verdad? Sí. ¿Qué relaciones podríamos construir? Y es lo que siempre dices tú, ¿verdad? Que siempre al final, quitando los títulos, los cargos, las jerarquías, siempre al final es de persona a persona. Y se nos olvida, ¿verdad? Mi abuelita siempre me decía, tú tienes que ser amable con todos porque tú no sabes las historias, ¿verdad? Los padecimientos, las heridas, ¿verdad? El camino que hay detrás. Lo que esa persona que tienes hoy frente a ti ha vivido y que es el resultado de todo eso que ha vivido. Entonces, si tú pudieras entender la historia del otro, tu relación con el otro cambiaría totalmente, porque dejarías de verlo desde tu interpretación y podrías conectar, podrías encontrar que hay muchas cosas que te unen, muchas más tal vez de las que te separan de esa persona, ¿verdad? Así es. Completamente. Podcast con las abuelitas. Ay, la mía ya ha sido maravilloso, hay que invocarlas. Ale, eso sería como genial. Vamos a esperar que haya un poco más de tecnología y vamos a ver qué podría haber. Dios mío, yo creo que Vortex, ahí está el las vortex. máquinas del tiempo. tal vez regresa. Puede haber. Las máquinas del tiempo para traer a las abuelitas. Sí, yo creo que viven ahí, ese linaje, o sea, eso vive y eso está ahí, ¿verdad? Sí. Y es curioso porque, de hecho, mi abuela y yo nacimos el mismo día. Entonces, bueno, o sea, doble. celebramos doble. el 1 de julio. Y era, no les puedo decir el choque. O sea, de verdad, yo no he conocido persona que me proteja más en esta vida que ella. Todo presente, regresando un poco al niño, cuando mi mamá se endiablaba, no les puedo decir. O sea, de verdad, yo salía corriendo a ponerme atrás de mi abuela, porque ese era como mi escudo, ella así como, cuidado y lo tocas. O sea, entonces sí sería súper interesante traerlas. De verdad, sería súper interesante. Hay que ir a buscar la máquina del tiempo. Bueno, Cris, y ya entrando en el mundo adulto, ¿verdad? O en ese otro momento donde se cierra el ciclo del adolescente y empezamos a entrar en el mundo adulto, la universidad, los estudios, la carrera. Ya platicamos de esto en algún episodio, pero ¿qué lo llevó a estudiar lo que estudió? Creo que son 3 cosas. La primera, la rebeldía de Christopher Canet. Eso creo que es la primera. La segunda, como les decía, creo que me dejó muy impactado Alejos cuando llegó a dar esta plática. Y tercero, algo muy común, mi
y curioso, porque ambas conocen que ahora es una de mis pasiones, pero le estaba oyendo a los números. Todo empieza cuando mi mamá me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues, o sea, ¿y ahora qué viene? Y yo todo gadito le digo que relaciones ¿Ballet? Internacionales. Sí, ajá, sí, tap. Me era todo seguro de mí mismo. Y rebelde. Pero le dije que relaciones internacionales. Y me dijo, no. Y yo, bueno, no. Bueno, Y entonces empieza este tema y se acuerdan que llega uno de excursión y lo llevan a las universidades a hacer sus exámenes de ubicación, etc. Y cuando hago mi examen de ubicación, la primera carrera que me sale es psicología industrial, la segunda ingeniería industrial y creo que la tercera era algo como marketing. Y yo, ok, psicología industrial, perfecto. Ninguna de esas tres carreras era la que mi mamá quería que yo estudiara. ¿Qué quería? ¿Su mamá qué quería? Mi Medicina. mamá quería administrar. No, ese era mi papá. Administración. No, mi papá era el que estaba forzando a que yo tenía que ser médico. Ay, era aquella cosa de... ¿Y él es es que médico? mira qué bonito se escucha doctor Canet. ¿Es médico? Sí, de hecho, mi papá y mi hermana también, los dos son médicos. Entonces mi papá sí era ese tema de médico. Y mi mamá era el tema de administración de empresas. Entonces era el primer revés que no quería yo administración de empresas. Y no les puedo decir a cuánto psicólogo no me hizo hablarle. Y ella también tenía... Y más reforzada. Sí, claro, tenía su amiga, Maya, tan linda. Ella me hace aquel diagnóstico, o sea, me hace DISC, me hace Myers-Briggs, me hace toda sábana de pruebas y le dice, Elena, esa es su profesión, o sea, él hacia allá tiene que ir, o sea, este man es de gente, o sea... Pero y no puede ser de gente en administración. Entonces mi mamá era aquella cosa de administración de empresas. O sea, no puede administrar gente. Entonces yo, cuando empezó ella, pues obviamente a aceptar el hecho de, venía, ok, va, esa es tu carrera. Ahora venía el tema de la universidad. ¿En dónde? Y pues obviamente mi anhelo y todo era irme a estudiar afuera. Aplico y me aceptan en USC, etc. Pero, pues obviamente entra ahora el conflicto, ¿verdad? Te vas a ir. ¿Cómo corto el cordón umbilical? Y por eso, y lo ato a que ese tema de eres el hombre de la casa seguía presente en ese momento. Y un día... Creo que faltaba, yo ya estaba aceptado y todo, y una noche yo salí, regresé, y creo que faltaba como un mes, algo así, mes y medio para que yo me fuera. Y mi mamá, pues llorando, ¿no? O sea, de que yo me iba. No sé si fue la mejor decisión, no sé. Rompí la carta de admisión y era, bueno, me quedo en Guate. Y el me quedo en Guate entra otro debate. Bueno, ok, pero quiero que estudies en la Marroquín. Rebeldía, no. Yo ya hice una por ti. Fue un tema, pero ahora que lo pienso y que se los narro, creo que fue un tema no tanto de rebeldía como un punto de ya no fui a donde yo quería ir, ¿verdad? No voy a... Por ti, o sea, ahora... Claro. Esta por lo menos la decido yo. Esta la decido yo. Y yo no tenía nada en contra de ideología ni nada, al contrario. Me encanta. Tengo muchas amistades, pues obviamente de la Marro, pero yo creo que eso fue más un tema de rebeldía. Y el primer año fue súper difícil, porque el primer año era de psicología clínica. Y yo en la psicología clínica no hacíamos match. Cero. Entonces para mí fue muy difícil. Hasta cuando entré al segundo año fue ya algo muy diferente. Y además con la carga de que yo me salí solté, con la mía, claro, o sea, me vine a la universidad que quería, a la carrera que quería, y ahora que estoy aquí no me gusta. No me gusta, claro. Exacto. Y también con el hecho de, bueno, mamá, esto era algo por mí, no por ti. Pero pasó el primer año de la carrera
y como todo niño bien, dirían por ahí, uno se dio el lujo de poder ir en la mañana, ¿verdad? Así lo molestaban a uno. Y en la vida de mi mamá pasa algo, y es que mi mamá trabajaba en Banex, una ejecutiva muy reconocida de Banex, y llega GIT a comprar Banex. Y es como, bueno, las condiciones cambian, Claro. todo esto cambia. Y es una conversación muy difícil para ella porque siempre fue así como, aquí estoy yo, cualquier cosa. Mi papá, pues obviamente yo siempre supe dónde estaba. Mi papá siempre, en su lejanía, pues ahí estuvo. Pero quien sustentaba todo eso era mi mamá. Y fue para ella tener una conversación difícil de decir, Christopher, yo ya no puedo seguir pagando esta universidad. ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, ahí entra el primer shock de realidad. Bueno, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer, hay que ir a tal. Y paso pues a la noche. Y ahí pues ya viene otra historia, otro proceso, otro tema donde empiezo a darme cuenta que no todo es color de rosa. Porque no obstante que mi mamá me seguía ayudando con ciertas cosas, también ya había un cierto set de responsabilidad de ahorita sí no puedes fallar, Christopher. Entonces era otro bolsón. O sea, ahorita sí no me puedes fallar, porque si me fallaste, jodiste. Entonces esa carga, y al final de cuentas, pues terminó la U, terminó bastante bien. Creo que es la profesión que tuve que haber escogido. No me arrepiento en ningún momento de no haberla escogido. Y pues ya entra otra etapa de la vida. Ya entra otro misterio. Ya entra el Christopher profesional, el que se quería comer al mundo, el que decía, aquí no hay nadie más cabrón que yo. Aquí, o sea, empieza a nacer esa autoestima que no existía antes. Y ese ego y esa hambre profesional, ¿verdad? Así que ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta, esto era lo que yo quería. Pero yo sí tengo mucha curiosidad de saber si no hubiera sido psicología empresarial. Porque acá ya yo conté qué hubiera hecho yo. Sí. Ya Sí, yo me muero por saber qué quería hacer. Yo pensaba, si no hubiera llegado a lejos a Evelyn Rogers, ¿qué hubiera pasado? Yo, honestamente, mi sueño, y todo el mundo se ríe, pero yo siento que sí era muy bueno. Mi sueño era jugar básquet. Ajá. Yo siempre quise jugar básquet, en el colegio, pues destacaba mucho por jugar básquet. Obviamente mi altura nunca me ayudó mi altura, eso sí, nunca me ayudó. Pero sí siempre competí contra muy buenos competidores. Y al final de cuentas, eso, pues tal vez pensando en un sueño, eso me hubiera gustado. Ahora, pensando ya en algo mucho más formal, creo que hubiera sido muy bueno, muy buen ingeniero industrial, pero muy enfocado en estructurar procesos, en estructurar, pues obviamente, productos o algo por el estilo. Y ahí es donde viene la curiosidad de mi cabeza, porque al final de cuentas tengo un hemisferio extremadamente creativo, pero por el otro lado muy estructurado. Y a veces lucho mucho con eso, porque la creatividad es una cosa, pero la estructura es así como, pero ya viste cuántos pasos te va a tomar llegar a eso que querés. Y mercadotecnia. Okay. O sea, mercadotecnia. Buenísimo. Bueno. Que sí veo informal me gustaría, me hubiera encantado ser estandopero. Me hubiera encantado ser estandopero. ¿Qué es stand-up? Claro. Stand-up comedy. Me hubiera encantado. Pero para eso todavía eso puede ser un hobby. Me hubiera encantado hacer eso. Lo hice en algún momento, yo le puedo abrir el show. Pero no. Yo bailo y usted hace el Por favor, láncese una retajila ahí de rimas. De rimas. No son rimas. No. Calle 13. Es cuando nos habla caló que nos... Ahí está. Cuando puedo hablar caló, sí. Buenísimo. Qué lindo. Qué interesante. Cris, y usted ya lo empezaba a decir, ¿verdad? Surge esta autoestima, surge el empezar a conquistar territorios propios, ¿verdad? Tener logros y éxitos, etcétera. Si pudiera así resumir
¿qué lo trajo hoy hasta acá? ¿Cuáles han sido los momentos, las situaciones o Defining el moments. mindset, o el momento clave que ha hecho al Chris que está hoy aquí sentado con nosotros? El primero, y creo que lo mencioné en uno de los capítulos anteriores, donde yo mencionaba que líderes admiraba. El primero es esta conversación en el BAM donde me dicen, no estás listo para gerenciar. Ahí creo que fue ese tema de, ay, alguien golpeó mi ego. Alguien me está ahí, ¿cómo así que no estoy listo? ¿Verdad? Pero fue tan profunda esa conversación y tan bien dada, tan fundamentada, que ahí es donde dije, ok, está bien, quiero ver qué más sigue. En agromercantil yo lo llamo mi universidad profesional. Creo que el otro momento que marca y que en ese momento lo vi como algo tan malo fue cuando me piden mi carta de renuncia, ¿verdad? Y me dicen, bueno, usted no es necesario acá. Usted no encaja. Y el darme cuenta después que no era yo. ¿Qué me lleva ahí? Y ahí es donde creo que empiezo a dejar una huella como líder. Porque al final de cuentas no me dolió dejar la institución, me dejó dejar a la gente. Me dolió dejar a mi gente. Y se vuelve a alimentar mi ego. Porque a través de lágrimas, cartas, emocionalidad de toda esta gente que está diciendo no queremos que te vayas, uno se empieza a nutrir de todo ese amor, de todo eso que uno dejó. Y creo que es uno de los agradecimientos más grandes que tengo que hacerle a esa persona, que definitivamente no tuvo el valor de trabajar conmigo, no quiso. Y se sentía opacada. Al final de cuentas, creo que eso me abre un mundo de posibilidades. Y empiezo a decirme a mí mismo, bueno, ahora que viene, pasé 10 meses sabáticos, le digo yo, después de dejar de uno a otro, y entra otra vez este personaje llamado madre a decir, ¿qué vas a hacer? Pero es que acepta una oferta. Pero es una oferta buena, etcétera. Y para mí no llegaba esa oferta que me dijeran, yo valgo esto. Yo sabía lo que valía. Y no llegaba. Y habían buenas empresas con un salario que yo sabía que no era lo que yo valía. Y me di el tupé de rechazar a varias organizaciones que hoy por hoy también me digo, qué mula. Pero obviamente me ha ayudado un montón me ayudó, de hecho, un montón a poder darme ese valor que de niño yo les contaba que no me daba. Y llega esta oportunidad y ahí entro a mi maestría. Y entro a CAP, que para mí viene a ser mi maestría, mi doctorado, múltiples PhDs. Y ahí es donde me doy cuenta qué tipo de líder puedo llegar a ser. Porque fue donde aprendí a liderar en 3 idiomas, a liderar en múltiples países, a tener esas conversaciones, esas apropiaciones, ese tema de hay algo más fuera que solo Guatemala, que hoy por hoy era, bueno, en nuestra época todos yo aspiracionalmente quería trabajar en muchas en las organizaciones que ustedes trabajaron, ¿verdad? En Bayer, CMI, en Shell, que eran todas esas que uno decía, wow, yo ahí quiero trabajar. No tuve la oportunidad, pero la vida me llevó a trabajar con ellas de otra forma. Wow, pero sí. De otra forma. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Y ahí es donde uno empieza a entender que si uno declara, tal vez no va a llegar en el momento en el que uno lo está declarando, sino va a llegar en el momento en el que tiene que llegar. Pero de que va a llegar, va a llegar. Hoy por hoy, 3 empresas con las que yo declaré que quería trabajar, no trabajé en ellas, pero estoy trabajando con ellas. Desde otro rol. Y para ellas. Y para ellas. O sea, soy una extensión de ellas. Súper. Y eso es algo que realmente me llevo. Es algo que considero muy importante
que todos debemos tener como seres humanos y personas, creer y no forzarnos a que no porque no pasó cuando yo quería, no quiere decir que no vaya a pasar. Había un mejor momento. Y ahí sí nos vamos a la espiritualidad y Qué todo. lindo. Yo sé que todas las mañanas, es decir, bueno, Dios, declaramos esto, Dios, declaramos esto, Qué lindo. declaramos esto, y llega en el momento que tiene que llegar. Me encanta eso. Me fui a una frase, pero ahora estaba viendo una serie por temas de la época, en donde dice que cuando tú oras o tú pides algo a Dios o al universo, hay solo 3 posibles respuestas. Sí, aún no, o tengo algo más grande y mejor para ti. Me encanta. Sí, y esa es de plano es como lo tenemos que llegar a ver. Súper. Cris, ¿y quién es Cris como líder? ¿Verdad? Si esta fue la maestría, si hubo oportunidad de salirse de Guate y hacer todas estas cosas lindas. ¿Quién es Cris como líder? ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo lo describen? Creería o quisiera creer, de hecho, los valores de Escuadra son características que me dio un grupo de personas que trabajó conmigo. Los valores nacen de una encuesta, decir, ¿qué fue lo que más valoraste trabajar conmigo? Y de eso nacen los valores. Pero probablemente podría decir que la gente que ha trabajado conmigo me vería como una persona empática. Tengo un principio que fomento mucho en mis equipos, y es que la salud y la familia va primero. No importa si hay un entregable, no importa si hay una visita, no importa nada. Tu familia y tu salud van primero. O sea, no vamos a funcionar si tú no estás bien, si tienes la mente en otro lado porque tu hija se cayó, porque entonces yo soy el primero. Regla número 2, estás en una reunión y te entra una llamada de tu familia, especialmente de tus hijos, contestas. Contestas. Entonces, creo que fomento ambientes colaborativos donde pueda haber ese sentido de confianza. De hecho, lo hice mucho en Agromercantil y en CAP. Tenía mucho joven estudiante y todos los trimestres les pedía las notas. Y era aquel tema de ingresaste 5 cursos y de repente había alguien que había votado uno y es ¿por qué lo votaste? Y creo que clave o momento de líder es ser un líder que se involucra en todos los sentidos, no porque eres chute, sino porque genuinamente te interesa la persona, no el puesto, no tu grado, no tu nivel jerárquico, sino tú como persona me interesas. Entonces yo quiero saber de ti. Operaron a tu mamá, ok, ¿cómo está tu mamá? ¿Qué tal siguió? Esas conexiones fomentan que la gente se comprometa mucho más con uno. Sí me considero un líder que enseña, pero enseña desde una perspectiva de resuelve. Yo te doy herramientas, pero tú tienes que resolver. Yo te voy a enseñar una vez cómo se hace. Te voy a transmitir mis expectativas, pero ya depende de ti el hacerlo. Practico mucho el hecho de si nos fue bien, el crédito es de ustedes. La cagamos o nos cayó una gran madreada, yo la tomo por ustedes, ¿verdad? Y se las suavizo, porque tampoco creo que sea bueno uno cargar con algo de la gente, pero eso realmente nutre mucho a los equipos, los lleva a comprometerse a otro nivel y ayuda a que haya mucha más confianza en los equipos. Alguien recientemente me decía, mira, yo algo que más valoro de ti es tu forma de hablarme. Y yo le decía, pero ¿a qué te refieres con tu forma de hablarme? Porque tú sabes que a mí me cuesta expresarme de una forma muy coloquial, muy, digamos, muy profesional. Yo soy muy chabacano, porque no tengo ese, y tú me hablas de la misma forma.
Pues creo que una de las estrategias que a mí me ha funcionado también es como líder saber en qué idioma y en qué tipo de verbalización le tengo que hablar a cada uno de los miembros de mi equipo. Yo lo he ido aplicando eso como consultor también en diferentes foros, líderes, industrias, etc. Entonces, sí, entonces ya hace poco me decía alguien, mira, yo soy muy ansiosa. Entonces necesito ver el progreso. Entonces empecé a hacerle diapositivas. Entonces nuestros one-on-ones eran diapositivas. Y empieza a bajar uno. Realmente es ir conociendo y saber que uno no puede ser el mismo líder con todo el equipo. Uno tiene que adaptarse a la persona con la que está trabajando, no la persona adaptarse a uno. Cris empezó a hablar de Escuadra, de cómo surgieron los valores de Escuadra, de dónde venían. Entremos a hablar un poco de Escuadra. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? ¿Y qué es eso que Escuadra tiene hoy para entregar al mundo? Escuadra operaba clandestinamente en mi corazón, creo yo, desde hace mucho tiempo. Creo sí, Escuadra creo que era clandestino. Precisamente por lo que yo miraba en el mundo. Yo en Capgemini era consultor de recursos humanos para América y durante pandemia nos volvimos consultor global, ¿verdad? No habían horarios. ¿Y qué fue lo que hizo que naciera Escuadra? Fue la frustración, la tristeza, la envidia y el enojo de ver cómo se gestionaba recursos humanos en otros países y que en nuestros países todavía estuviésemos tan tradicionales, tuviésemos una mentalidad no de ser un recursos humanos para el negocio, sino ser un recursos humanos organizador de convivios, ser un recursos humanos que solo pagaba, que solo entrenaba, que solo contrataba. O muchas veces son recursos humanos en contra del negocio. Un también, recursos humanos impositivo hacia el negocio. O que obstaculiza la operación. Correcto. Que está totalmente ajena y divorciada de la operación. Fuera de contexto. Y me dolía porque el latino tiene tanta calidez humana que decía yo, podemos ser tan buenos y podemos enseñarle tanto al mundo que ¿por qué no traer todo eso que hay allá afuera y poderlo promover en Guatemala, en la región, etcétera? Porque obviamente empieza a ver uno toda esta digitalización de recursos humanos. Y tengo muy en mi corazón el tema de cómo dentro de lo digital seguir siendo humano. Porque también creo que ese es un reto muy importante ahorita, sobre todo con inteligencia artificial, con el tema de que ahora es mucho más fuerte de todo lo digital que venía antes. Y así es como nace Escuadra, con la idea de traer toda esta gama innovadora de gestión de recursos humanos desde la perspectiva transformacional y poder ayudar a las empresas a irse organizando. Y yo decía, ¿cuál es la necesidad de las organizaciones de ir a traer un colombiano, de ir a traer un argentino, de ir a traer un mexicano? Si aquí tenemos gente talentosa, gente que podemos, gente que realmente tenemos ese conocimiento, claro, y que podemos ayudar a las organizaciones. Y Escuadra formalmente nace el 12 de agosto del 2021. En la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, bajo el acta notarial, ¿verdad? En el 35C. Y así es como visualicé yo Escuadra. Y obviamente el portafolio ha ido enriqueciéndose. Llegan personas a la vida con la que uno puede llegar a conectar y complementan toda esa parte. La complementan desde otros roles, pero con un mismo propósito. Y creo que ahí es donde, pues obviamente viene la conexión con Mavi, la conexión con usted. Y eso ha hecho que esto sea un sueño que sigue su rumbo, que por cierto se está transformando. Y yo sé por qué tiene ese color el logo. Pero no sé por qué se llama Escuadra. El logo. Escuadra, cuando yo pensé en un nombre, quería un nombre que hablara de muchas cosas. Y la palabra escuadra
en múltiples idiomas significa muchas cosas. En italiano significa equipo. Yo soy mucho de fomentar temas de equipo como tal. Escuadra, en español, si lo vemos, ¿sabes? La escuadra mide, ¿verdad? Es una regla de medición que ayuda también a saber cómo estamos en distancia, ¿verdad? Entonces el tema de encaja el tema de indicadores, pero también si ustedes lo ven en la parte estética, ustedes usan escuadras para soportes también, ¿verdad? Para sostener tablas, etcétera. Entonces también lo vimos como una extensión de soporte. Y los colores los colores realmente sí tienen un propósito y un significado. Cuando estaba hablando yo con Gaby, le digo, Gaby, tienen que ir estos dos colores. Esta es la condición. El morado y el azul. Y me dice, ¿por qué? Yo, bueno, por los Lakers y por los Dodgers. Entonces, o sea, sí tiene algo muy en el corazón mío la firma. Y por ahí va el tema. Pero de eso nace el nombre. Y aparte, también en el mismo foro de discusión de los valores también se planteó con qué se identificaban más. O sea, siempre ha tenido el génesis realmente de Escuadra. Son dos personas que han estado así como desde el inicio conmigo. Josué Mancía y Mónica Pérez, que fueron los que más así como que estaban levantando y diciendo, bueno, pilas. Y otro grupo de personas pues que ha acompañado muchísimo. Y así empezaron a llegar. Bueno. Y yo creo que nos conocimos justo cuando estaba... Nos conocimos... en la incubadora, ese bebé sí, recién estaba nacido. en la incubadora, total. Todavía ni siquiera habíamos definido propuestas, ni siquiera estábamos en un tema. Y nos conocimos por un tema que hasta hace como 2 meses creo que está en el portafolio, que fue por compensaciones y beneficios. O sea, sí. Un tema que gusta, pero creo que hay personas que son mucho más capaces que uno. Como para dice ese la tema. canción, me gusta, pero me asusta totalmente, ¿verdad? Sí. Okay. Súper. Buenísimo. Bueno, Cris, vamos a llegar a la penúltima parte de la entrevista porque pero la última antes tal vez pleasure. yo solo quería decir que, o sea, me encantó cómo se ve y lo que dicen, pero creo que también tenemos que traerle un poquito nuestra mirada, ¿no? El de Let's Make It Happen. Sí. El Let's Make It Happen es súper lindo. Sí, me encanta. A mí el Make It Happen me encanta. Sí, es muy Cris. Sí. Bueno, ¿me das para ver tu mirada entonces? Lo hacemos de cierre. Sí, yo pensaba de cierre. Ok, dale, de cierre. Dale, entonces vamos a ir a la asociación libre. Ok. Sí, nosotros decimos una palabra y Cris trae lo primero que se le viene a la mente. Bueno. Rosita. Cumbia. Abuela. Amor puro. Navidad. Grinch. Plutón. Planeta no existente. Cama. Wow. No la uso. ¿Okay? Primer beso. Mentira. Soleil. Regalo. Feedback. Domingo. Energizador. Lunes. A darle con todo. Ofertas. Laborales. Buenísimo. Yogurt. Glad. No sé por qué pensé eso, pero o sea, Muy Glad. Hijas. Mi mayor inspiración. Puma. José Luis Rodríguez. El pavo real. Hijas. Ya, y su mayor inspiración. Su mayor inspiración. Perdón. Jugo verde. Ay, Melanie. Iba a decir cómo es que se llama, fasting. Iba a decir esa cosa, fasting. Muy bien. Para Soul. Una alianza perfecta y natural. Una alianza perfecta y natural. Gracias, Cris. Bueno, ahora sí, entonces Lindo, bueno. nuestro compartir apreciativo de Cris. Y ¿saben qué pregunta? Sí, porque estaba en las que vimos en el capítulo de ustedes. El guilty pleasure. Guilty pleasure. Y yo así como, puchica, Christopher, ¿cuál es tu guilty pleasure? Me acuerdo, o sea,
pasé, no les puedo decir cuánto tiempo pensando en Hamburguesa cuál era el de guilty, dona. cuál era el guilty pleasure, y de verdad ha sido tan difícil encontrarlo. ¿Porque hay muchos o por qué? Porque hay muchos, o sea, yo siento que hay un montón, pero me iría con, sí, algo de comida, o sea, realmente es... Chicharrón con pelos, ¿no? Triple stacker con Triple stack, tocino. no, yo creo que pocos lo conocen, pero mi guilty pleasure es Mongolia Barbecue aquí sobre qué la bueno. zona, sobre Las las Américas. Ese es, y ahí le vamos a cobrar a Juan Pablo Cuey. No revele nuestra ubicación, por esa, sí, nosotros estamos en la zona 16. Sí. No, estamos grabando fuera de Guate. Aquí, en Miami estamos. En los headquarters. Sí. Sí. Está bien, bueno, no. Tal vez este momento, Cris, como para traerle cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno se describe, uno siempre se queda corto, y es que uno tiene estos como puntos ciegos enormes, ¿verdad? Pero bueno, aparte de todo lo que dijo, que concuerdo con todo lo que dijo y cómo lo ven, yo lo que más admiro es ese enorme corazón que tiene, que se le sale por los poros, ¿verdad? O sea, tiene una capacidad enorme de dar, ¿verdad? De contener, de sostener, de escuchar. Y en estas últimas semanas que he estado pues en casa con este accidente, no me falta nunca ese mensaje de hola Mavi, ¿cómo amaneció? Mavi, perdón que ayer no me conecté, pero ¿cómo sigue? Mavi, hay algo que necesita que la lleve, necesita que la traiga. ¿Qué puedo hacer por usted? Y eso es increíble encontrarlo de una manera tan auténtica y tan natural, pero más increíble aún cuando viene de un contexto de una relación de trabajo, que obviamente nuestra relación ya no es de trabajo, ¿verdad? Ya migró a... Yo le digo, Cris, es como mi primo hermano, mi hermano chiquito, ¿verdad? Ya evolucionó, pero es raro encontrar esa solidaridad y esa capacidad tan desinteresada de ayudar, ¿verdad? De compartir, ¿verdad? Desde un Excel, desde sus números, desde sus cuadros, y cuando los llamo en crisis que no entiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el... ¿Qué? Best ¿qué? R1, R2, R3. R2, R3 y las escalas. Y esa paciencia además con la que usted explica, ¿verdad? Con la que usted enseña, con la que usted se da al mundo. Y me encanta su autenticidad. Y me encanta su energía. Y que contagia esa energía y ese dinamismo. Y que en un minuto... hace que uno se esté llorando de la risa, que uno esté pensando en otra cosa. O sea, este de verdad es un don, porque usted tiene el don de transformar a las personas en algo que no son, o transformar lo que las personas están sintiendo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno... Cuando tuve esta crisis que me coachó gratuitamente hace un par de semanas, y le digo, gracias por el coaching, nada que agradecer, para eso estamos. Y luego de esa llamada, o sea, terminamos la llamada y yo estaba en otro humor, en otro nivel de energía. Así que yo de verdad me siento bendecida y agradecida, porque Mel fue quien nos presentó y fue el cupido, pero yo por lo menos desde mi lado sentí desde ese principio este clic, esta chingadera, esta fregadera, esta complicidad. Y luego, digamos... Pocos saben qué pasó en la sala de un hospital. Claro, esa fue la prueba de la amistad, o sea, por supuesto que Willy Colón nos unió, pero aparte de eso, el cómo ustedes con Mavi, el cómo Mavi lo quiere. O sea, ayer que estuvimos en la entrega de notas del colegio, María Belén había estado muy ansiosa en su entrega de notas, esto usted no lo sabe, pero incluso estaba llorando, le fue excelentemente bien, pero ella estaba nerviosa, estaba ansiosa porque hay un tema ahí con sus amiguitas del colegio. Entonces ella venía como muy apachada y yo dije, bueno, voy a llevarla a comprar libros, eso siempre la anima, estaba la feria del libro. Y cuando ella ve a Cris, o sea, sale corriendo, ¡Canet! Y lo abraza con aquella emoción y, súper, o sea, linda. Lo lindo de la Mave, pero lo más lindo es cómo devolvió el abrazo Cris, ¿verdad? Entonces,
el verlo con sus hijas, el verlo y ahora conocer que pues, es hijo de mami y de abuela. Y para mí pues, es una persona súper linda. Tal vez lo único que yo le pediría es que se vaya. Ahorita hablábamos de las gordas en tobogán, que se suelte, que se dé ese permiso de ser auténtico, ¿verdad? Que no se frene, porque yo creo que va a sorprender, a inspirar y a enamorar a mucha gente, y la que no lo cache, se lo pierde. Sí. Es una luz muy querida. Mabe también hizo algo por mí hace poco, se lo mandé a decir. Todavía sigo oyendo el podcast, sigo oyendo el podcast y le tengo un aprecio muy genuino, de verdad. Y yo escuchándote trataba como de encontrar las 3, 4 palabras para describir a Cris y la verdad es que no alcanzan. No me alcanzan porque si quisiera poner 3 o 4 características que aprecio, que admiro, que agradezco, no puedo porque son más. Pero pensaba, Cris para mí, antes que cualquier otra cosa, es mi amigo, ¿verdad? Y así como se comparten memes aquí con Envy, nosotros nos compartimos declaraciones de amor por Instagram, ¿verdad? De mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Entonces, antes que cualquier otra cosa, Cris para mí es mi mejor amigo, mi confidente, ¿verdad? Yo me abro con muy pocas personas. Estamos todo el tiempo escuchando, estamos todo el tiempo al servicio de otros. Y así como puedo conectar con otros para sus historias, también soy muy celosa de guardar las mías. Y muy cuidadosa y muy reservada con mis historias. Y en usted encontré ese espacio y ese lugar seguro para poder abrir mi corazón. Gracias, y eso gracias es por la confianza. Invaluable. ¿Verdad? Poder compartir historias de mamá, de esposa, de profesional, de emprendedora, de mujer, de todo, ha sido muy lindo y en un muy corto tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí la primera sticker es de amigo, y esa la conecto con lealtad, ¿verdad? En varias oportunidades, usted me ha dicho, entre esto y esto, siempre va a ser usted. ¿Verdad? Entre esto y esto yo siempre voy a favorecer nuestra amistad, nuestra relación, nuestra confidencialidad y eso lo aprecio un montón también. Entonces, amigo, leal, comparto con María Virginia la generosidad, ¿verdad? Pero la generosidad no solo en compartir sus proyectos, sus ideas, sus modelos, sus estructuras, su orden, su creación, la generosidad de compartirse, ¿verdad? De estar presente, de estar dispuesto, de estar disponible, de estar pendiente, de ser los mensajes que nos mandamos los domingos. Sí, cabal, eso así como, ¿qué onda? Ahí está, es que nadie nos escribe el domingo. No, escribamos los domingos nosotros para animarnos. Pero esa generosidad de darse y darse completo, ¿verdad? Sin resguardos, sin celos de esto es mío, no lo comparto. Cris da a manos llenas, ¿verdad? Y eso lo aprecio y lo reconozco mucho también. Gracias. Y del otro lado, no porque se pase al otro lado, pero del otro lado, para mí la otra característica o la otra etiqueta que quiero traer y reconocer es la alegría, la diversión. O sea, Cris pone la nota alegre, la nota divertida, Cris pone el entorno relajado, el entorno de rollo, de relajo, de fiesta, que suaviza muchas cosas, que hace mucho más fácil el trabajo en muchos momentos, ¿verdad? Yo conocí al Cris profesional, pero también conocí al Cris de fiesta, al Cris de sábado, al Cris de Rosita, al Cris relajado. Y yo le decía a María Virginia, es que es otra persona, se convierte. Se transforma. Se transforma en el Puma. Ya lo vi. Al principio no se lo creía, pero ahora ya tuve el gusto de conocer al Puma. Se transforma en el Puma. Sí. Y concuerdo completamente con María Virginia y públicamente, pero también lo hemos hablado mucho en privado, es ese Puma poderlo traer a la facilitación, ese Puma poderlo traer al espacio profesional, ¿verdad? Con la contundencia, con la energía y con la fuerza
pero con ese corazón, con esa generosidad, con esa amistad, esa lealtad, esa No, y empatía. con esa visión tan estratégica y tan analítica, porque tiene unas lecturas impresionantes. Totalmente. Es una combinación que Sí. es una bomba. Muchas gracias. No, de verdad que se queda uno mudo. Se queda uno mudo. Ambas. Creo que una de las cosas que platicamos al inicio es que ustedes saben lo que a mí me cuesta también verbalizar mucho. Y estoy aprendiendo mucho de ambas a verbalizar y a agradecer. Así que muchas gracias. De verdad, muchas gracias a las dos, porque están siendo unas maestras espectaculares para mí en mucho sentido. Personal, profesional, y aprovechando el espacio, ¿verdad? Yo creo que ustedes también hicieron, todavía tal vez no lo van a ver, pero no, mis dos hijas en algún momento tal vez lo verán y no saben lo que son. Para mí impulsado a hacer esto, fuera de la locura que en algún momento platicamos nosotros de que hiciéramos esto. Ojalá que esté aportando, pero gracias a ellas, creo que mi mayor cheerleader y la persona que me está ayudando a reinventarme también como persona, que lo platicamos ahorita, que es la Chinis, también ha sido para mí wow. O sea, ahorita para mí me ha devuelto mucho, y es mi mayor cheerleader y Es lo que le digo, lo máximo la Chinis. y de verdad. Pero gracias por permitirme hacer esto. Pues a mi mamá la mencioné un montón de veces ahorita. ¿Verdad? No me voy a quedar sin mencionar a mi mamá. Si no se puede enojar. En la lista de los Óscares, traiga la lista de agradecimientos y de los probablemente Óscares. no mencioné a una persona que tiene un papel muy importante, y es mi papá. Aparte de ser mi papá, es un guía espiritual que wow, probablemente sin sus bendiciones y sin nada no estaría este lugar, pero gracias por permitirme abrir. Para los que me conocen, lo que acabo de hacer es muy poco. Sí. O sea, no lo hago. Totalmente. Y eso es mensaje y aprendizaje de aquí a dos personas. Y quería retarme a vulnerabilizarme en público y llevarles este mensaje, que creo que sí se puede. O sea, si uno se puede quitar esas creencias que platicábamos en nuestra temporada 1, creencias limitantes. No, yo no me puedo vulnerabilizar, no, yo no me puedo desnudar ante el mundo. Sí se puede. Y de verdad, infinitas gracias a todos y a ustedes dos. Y que la vulnerabilidad conecta, ¿verdad? Conecta. Claro. Conecta. Bueno, qué lindo. Pues esto fue Cris al desnudo. Unplugged. Este fue el unplug de Cris para conocer un poquito más allá de las formas, las figuras, las máscaras, las marcas y las etiquetas, como decíamos. Este fue nuestro episodio número 3 de nuestra segunda temporada. No se pierdan los próximos episodios, porque vamos a tener acá en La Silla Caliente a nuevos invitados. Vamos a estar hablando de inclusión, de diversidad, de liderazgo de servicio, de liderazgo espiritual, de conciencia y espiritualidad en las organizaciones. Así que se va a seguir poniendo muy bueno. Por favor, síganos en redes, en nuestro Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en su red favorita, pero no se pierdan ni uno solo de nuestros episodios. Y por supuesto, ayúdenos a darle share, a comentar y a poder llegar más lejos con nuestro mensaje. Muchas gracias.